Muy buenas tardes. Quiero presentar mi saludo respetuoso a mis colegas viceministros de Guatemala, Paraguay y Bolivia, y al señor senador de la República de Bolivia, al igual que a todas las autoridades, a los invitados y a las personalidades que forman este auditorio. Por la información que tengo, contamos con la presencia de muchos amigos de la región latinoamericana, y aunque sé que muchos de los que me han antecedido en el uso de la palabra les habrán dado la bienvenida, yo también quiero reiterar esa bienvenida y pedirles que se sientan muy cómodos y que disfruten de este país en el que hacemos mucha alusión a nuestra condición de hub de la aviación, pero que nosotros estamos empeñados en hacerlo también un hub de educación. Por tanto, siendo este motivo o siendo este evento la causa que nos convoca, una cumbre en función de la paz, y yo creo que la paz probablemente es uno de los mejores resultados de una buena educación. Entonces me han pedido, y no sé si tenemos la presentación, ¿sí? Me han pedido que participe de este panel referente a las políticas públicas en materia educativa, como parte del compromiso global para la formación de sociedades pacíficas. Entonces, a mi criterio, las políticas son una especie de receta. Perdón. A ver. Perdón. La tecnología tiene su generación, ¿eh? Las políticas son una especie de receta. Es decir, la receta es lo que nos permite resolver un problema al cual enfrentamos en una circunstancia determinada. Pero para saber la receta que debemos asumir, se requiere conocer el diagnóstico, se requiere tener los elementos de ese diagnóstico, la radiografía, si se quiere, y los otros elementos, si el señor senador me permite entrar en la jerga clínica, en la jerga médica, algunos elementos de ese diagnóstico que respalden ese diagnóstico. Por tanto, yo quiero inicialmente referirme a algunos de los elementos de ese diagnóstico que sin duda alguna nos van a permitir entonces acercarnos al planteamiento de políticas educativas. Evidentemente hay un primer problema en materia de cobertura, hay una cobertura insuficiente. Y aquí quiero hacer un énfasis muy particular porque hay una cobertura deficiente en materia en el grupo etario de la educación media, pero hay una cobertura deficiente en un área que es mucho más peligrosa por los recientes descubrimientos que se han hecho en función de neurociencia, y es la primera infancia. Lo digo por el caso de nuestro país. Nosotros todavía creo que estamos en la definición de los criterios, de las estrategias para hacer ese abordaje, porque no solamente hay coincidencia entre los expertos que es el grupo etario más importante y es el momento más determinante en la preparación para el aprendizaje, sino que además por la naturaleza del aprendizaje y de las características de este grupo, de esta edad, requieren de una intervención multifactorial. El otro elemento de este diagnóstico es una alta deserción, que también creo que es un elemento común en América Latina. Hay un bajo rendimiento en los resultados educativos, en la efectividad de ese resultado educativo. Hay unas cifras por ahí que han publicado recientemente que creo que deben llamarnos la atención para retomar las cosas. Y es que además de la alta deserción, hay un alto porcentaje de niños que están en la escuela sin aprender. Y yo siempre recuerdo una expresión, y siempre se me escapa el nombre, pero hay una frase casi lapidaria que alguien señala, que dice: yo iba aprendiendo en la vida adecuadamente hasta que fui a la escuela. Entonces, el bajo rendimiento, la baja efectividad, están muy vinculadas también con un tema que creo que también debe llamarnos la atención a quienes estamos vinculados al tema educativo, y es que además de la deserción hay un sistema de repulsión al sistema. Los muchachos rechazan el sistema educativo, rechazan los modelos educativos porque probablemente no hemos hecho las adecuaciones a las exigencias de los tiempos adecuados, ¿no? O de los tiempos modernos. Esa repulsión está en función de una oferta poco pertinente. Tenemos bachilleratos de alta especialidad,
bachilleres en ciencia, bachilleres en letras, bachilleres en comercio, bachilleres marítimos, y al final los muchachos ni son científicos, ni son literatos, ni son comerciantes, ni son marinos. Por tanto, esa denominación de esos bachilleres no corresponde a una realidad, y es más bien una denominación fantasiosa, con el perdón de la expresión, pero que nos invita a una primera reflexión en un espacio como este. Otro elemento bien importante en materia de paz. La paz tiene que ver con la participación en las decisiones, con hacerme partícipe de lo que yo creo que es mi responsabilidad. Y en los modelos de enseñanza, sobre todo a nivel de adolescencia, donde ya hay capacidad de tomar decisión, no tomamos a los muchachos en cuenta. Son los políticos, o son los papás, o son las circunstancias las que definen el modelo de educación que le vamos a dar a los muchachos. Pocas veces, por no decir ninguna vez, le preguntamos. Además, como ya esto está determinado y viene en función de una autoridad muy vertical, ¿para qué vamos a hacer orientación? Si ya las cosas están definidas. Y entonces mucho menos nos interesa mirar hacia el futuro, mucho menos nos interesa entender el tema de competitividad y de globalización, mucho menos nos interesa entender la dinámica de cambios, porque si ya todo está dado, no hay nada que discutir, y si ni siquiera los estudiantes, objeto de este proceso, son los que han participado de la decisión, entonces mucho menos al resto de los actores del sistema educativo nos interesa revisar si estamos haciendo lo que corresponde. Pues bien, esos son algunos de los elementos de ese diagnóstico, lo que arroja esa radiografía craneal que les puse allí. Pero bueno, creo que los líderes mundiales han estado reuniéndose alrededor de esta situación y hay algunos lineamientos a nivel global que creo que nos permiten tomar algunos elementos de referencia. El primero de ellos es la reunión de Incheon del año 2015, donde se plantea un tema que parece simple, pero que me parece, creo también que da para revisar muchos de estos aspectos del diagnóstico que acá les he mencionado. Incheon 2015, los ministros de educación del mundo lo suscribieron en la declaración, que la educación debe ser de calidad, que la calidad tiene que ver con la pertinencia y que la pertinencia tiene que ver con la certeza de que que estamos dando a los muchachos es útil para la vida, pero que además les sirve para toda su vida. En este contexto de un mundo cambiante, ese último apellido me parece que es muy relevante. También en ese mismo año, pero a unos cuantos kilómetros después de Corea, en París, los presidentes del planeta firmaron la Declaración de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, dentro del cual está un componente de educación para el desarrollo sostenible. Y fíjense que dice el punto 4.1, que a mi juicio es medular y que recoge una línea de estas para atender la problemática que hemos planteado, que para el 2030 todos los niños y todas las niñas deben haber terminado los ciclos de enseñanza primaria y secundaria, cobertura, ¿sí? Que esta debe ser gratuita, por tanto asequible, equitativa, ¿sí? Que todos tengan posibilidad de ingresar, y que debe ser de calidad, pero la calidad, que es un apellido que a veces es de un esposo que no existe. Aquí además nos dice que esa calidad tiene que estar en función de producir resultados escolares pertinentes y eficaces, útiles para la vida, en consecuencia. Entonces, si miramos qué representa esto, yo creo que hay algunos elementos que deben llamarnos la atención. Primera infancia. Estos modelos educativos deben atender la primera infancia, por todos los razonamientos que hemos hecho previamente. Deben tener apego a la formación técnica, profesional y superior, y que sea de calidad, es decir, que esté concatenada con la realidad que viven los muchachos. No podemos estarle enseñando cosas de mecánica automotriz en un escenario donde la automatización es la que rige la industria automotriz, por decir un ejemplo muy simple. Asegurar que esa educación que le damos, además, le genera competencias para trabajar, pero para trabajar dentro de condiciones de dignidad, porque el trabajo, si no es digno, ofende la condición humana.
y que además, en alguna medida, genere en este chico la capacidad creativa para crear condiciones también de emprendimiento y de autopropiciarse empleo. Tiene que haber mucho apego también al respeto a la condición de género en la expresión trascendente de género, aquella al margen de las pasiones que hoy día giran alrededor del tema de género, pero sí en el respeto de lo que representa esa igualdad entre hombre y mujer. Y tiene, por supuesto, que tener los elementos fundamentales cognitivos, las competencias en lectura, escritura y aritmética. Pero también tiene que haber apego por el desarrollo sostenible, por la educación para el desarrollo sostenible, por estilos de vida saludable y sostenible para el individuo, para el entorno inmediato, para el macroentorno también, por los derechos de género, por la cultura de paz y no violencia, una educación que no responda a erradicar del individuo los sentimientos primitivos, instintivos de la violencia, no está atendiendo las demandas del siglo moderno. Una ciudadanía mundial que responda al contexto de globalización que tenemos, una educación que responda a la diversidad cultural y étnica, que es parte de esos elementos de paz que nos conllevan, una cultura también para el desarrollo sostenible. Si analizamos estos elementos, yo creo que tenemos entonces los elementos para el perfil. ¿Cuáles deben ser las características de este joven que estamos formando en nuestras aulas? ¿Hacia dónde debe apuntar esta brújula? Debe ser una persona con capacidad para enfrentar la vida de forma responsable y pertinente, considerando que su formación garantice formación para el trabajo decente, para el emprendimiento, con competencias cognitivas fundamentales, con un marco ético sólido en su desempeño y en su vida diaria, con apego a los otros elementos que ya mencioné, la igualdad de género, los estilos de vida saludables y todos los demás aspectos que mencionábamos previamente. Entonces, si ese es el perfil que necesitamos con esas características, con esos elementos que responden a las condiciones actuales, es fundamental que nosotros replanteemos nuestro enfoque curricular, nuestros enfoques metodológicos y nuestros enfoques de evaluación. En función de ello, entonces, tiene que haber un modelo académico, un modelo escolar más orientado al desarrollo de competencias tangibles. Hemos vivido por muchos años y por 17 años ya del siglo XXI apegado al modelo antiguo basado en la transmisión de conocimiento y en la memorización de conocimiento. Y hoy día el mundo es absolutamente pragmático. Y hay incluso algún riesgo, yo siempre planteaba esto a mis colegas en la universidad, que incluso hay algún riesgo que las formalidades de la educación, esas que critica Ken Robinson, desaparezcan y que en algún momento uno diga, mire, yo tengo 3 títulos de doctorado y la persona le diga, guárdalos y ven que vamos a someterte a una prueba a ver si en efecto tú respondes a las exigencias que requiere el puesto. Entonces tenemos que cambiar ese enfoque hacia el desarrollo de competencias tangibles y comprobables. Un desarrollo metodológico, y voy a la parte metodológica, que tenga apego a lo que David Perkins llama la teoría del enganche, que no es otra cosa que la motivación del estudiante, hacerlo partícipe de esa decisión, convencerlo de que ese proceso educativo está en función de él. Y para ello es importante que en la estrategia metodológica el estudiante sea el centro del proceso, que el aprendizaje sea el centro del proceso, que el estudiante sea el protagonista, que haya una motivación permanente hacia su autoestima, hacia su sentido de dignidad, que haya y que siempre, en cada momento, le vaya encontrando el sentido práctico a lo que aprende. Un paréntesis muy simple, y esto como un reto también para que miremos derroteros. Hoy día mueren más jóvenes por accidentes de tránsito que por la guerra. Y en todas las escuelas enseñamos física. Y los accidentes de tránsito están en función de violentar las reglas de la física. Entonces, si la física no enseña a protegernos para no tener un accidente de tránsito, entonces no estamos enseñando la física correcta, con el perdón de los colegas de física. Pero nada más para entender esa correlación entre lo que se enseña, lo que se aprende y la relación con la vida. Entonces, esto significa que la educación, y vuelvo a Ken Robinson, es mucho más que formalidades y que tiene que ver con la integralidad, esa dimensión integral del ser humano que corresponde a todos los elementos de su formación.
Y que aquí también corresponde dentro de nuestros modelos educativos hacer un replanteamiento hacia nuestro enfoque de evaluación. El gran problema que tienen nuestros sistemas educativos, la mayoría, es que la evaluación la hemos sesgado y la hemos convertido simplemente en una calificación subjetiva, caprichosa y a veces autoritaria, y que muchas veces se convierte en una herramienta de descalificación, es decir, fracasados. Yo hice un ejercicio por varias ocasiones en la universidad, le pregunté a los profesores que me dieran 3 diferencias entre el muchacho de 70 y 71. No me pudieron dar más de una. Y el de 70 se queda, y el de 71 es promovido. Y si estamos pensando en condiciones de una educación para la vida y para que sea útil a la vida, tenemos que buscar elementos y argumentos de más peso, más que un tema numérico que no hay manera de sustentarlo. Entonces, hay que entender también que en ese criterio pragmático y responsable para la vida hay que incluir en el modelo curricular, pero entre las competencias evaluar la posibilidad de que nuestros muchachos se preparen para esa comunicación global. Por tanto, las competencias transversales de una comunicación en una segunda y en una tercera lengua no podemos estar ajenos a eso. Eso es parte de esa ciudadanía global que tenemos que construir. Y además, miren, hace 2 días conversé con un amigo que me lleva unos años a mí. Me dice, acabo de venir de París y en el aeropuerto de París no encontré ninguna persona. Hasta el tiquetito para meterle a la maleta tuve que sacarlo de una máquina. El mundo que los muchachos nuestros van a enfrentar va a tener un contexto de tecnología cambiante en el día a día. Y la tecnología, en ese sentido pragmático, tiene que ser un elemento transversal, permanente y actualizado en la formación de nuestros muchachos. Entonces, este enfoque, esta visión y estas políticas orientadas a replantearnos la educación de manera integral tienen que tener como referente fundamental el que el ser humano, el individuo, el niño, el joven que crece, esté en el centro de nuestra visión. Si la educación no tiene al joven como centro del proceso, como razón de ser, es una educación equivocada. Es la educación para generarle empleo a los profesores, para crear las estructuras, la burocracia, las formalidades, pero no pensando en el desarrollo integral del ser humano, que es la única garantía para la paz. Entonces, por supuesto que la educación también tiene que ver y apuntar hacia el desarrollo del tema económico, y aquí está el viceministro de Economía. La educación tiene que ver también con un desarrollo pragmático para crear mejores condiciones de vida, condiciones materiales, pero no de manera aislada, sino dentro de esa visión integral del individuo holístico que tiene que atender a todos los componentes de su condición de ser humano. Concluyo entonces planteando que solo una sociedad conformada por personas con un perfil holístico integral serán capaces de vivir en paz consigo mismo. Primer elemento para la paz. Quien no tiene paz consigo mismo no puede ser propulsor de paz. Quien no es feliz no puede transmitir felicidad. Por tanto, la educación debe ser propiciadora de felicidad, de paz para el individuo, un resultado tangible, importante, para que ese individuo sea capaz de irradiar y de comprometer paz con su entorno inmediato, y para que también se sienta en capacidad de comprometerse para ser propulsor de paz en la dimensión planetaria, en la dimensión global. Si estamos propiciando y si somos capaces de hacer una educación en esa dimensión, creo que la paz será una consecuencia natural. Y en esa dimensión ética que tiene la educación también, no hacer una educación conducente hacia una convivencia pacífica es un pecado de lesa humanidad. Muchas gracias.